¿Y qué vimos? Pues es bien específica ahí la Torá, nada más habla de presentar la ofrenda, o sea, de los primeros frutos de la tierra, de los primeros frutos que cortamos, llevar esos primeros frutos como ofrenda al Eterno y dárselos al sacerdote para que haga esa ofrenda meciendo la gavilla. Entonces es lo único que nos menciona, vaya, es esa parte ahí que leímos. Pero entonces, para poder entender esta festividad, hace rato les manifestaba y les comentaba, yo creo que las dos, ahora sí que los dos instrumentos principales a los cuales podemos recurrir es precisamente a la Torá y en dado caso que algo no sea muy muy específico, pues nosotros tenemos la ventaja y la fortuna de tener el testimonio de Yeshua, nuestro Mesías. Él es la perfecta interpretación de la Torá. Entonces cuando vemos, al ver su vida, al ver cómo fue, cómo se cumple esta festividad de las primicias en la persona del Mesías Yeshua, pues se nos pueden aclarar ahí muchas dudas al respecto. Entonces antes de comenzar, me gustaría hacer una pregunta, y que no es pregunta capciosa, que respondamos ahora sí que con toda libertad. ¿Cuántos de aquí, bueno, más fácil, cuántos de aquí levanten la mano todos los que creen que Yeshua resucitó? Muy bien. Ok. Sí, así vi como dos o tres que... otra pregunta. Le voy a pedir que levanten la mano, por favor, los que creen que Yeshua resucitó en el primer día de la semana, es decir, en un domingo. Les voy a pedir, ok, unos cuantos. Les voy a pedir por favor que levanten la mano los que consideran o tengan la convicción o crean que Yeshua resucitó en Shabbat. Bueno, no tenía pensado preguntarlo, pero pues como no levantaron la mano muchos, pues levante la mano todo el que piensa que Yeshua resucitó cualquier día de la semana, otro, excepto de lunes, martes, miércoles, lo que conocemos nosotros como lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Ok. Sí, como para entender, creo que plenamente esta festividad de las primicias, le voy a pedir que guarden silencio, por favor. Para entender plenamente esta festividad de las primicias y cómo se cumple el Mesías y cómo es, como dice la Escritura, todas estas fiestas son sombra de lo que ha de venir. Una de esas sombras y uno de esos clímax a lo que llega esta festividad de las primicias es a la resurrección de Yeshua. Entonces es muy significativo, muy importante el entender también qué día de la semana fue, porque eso va a respaldar y avalar lo que dice la Torá. Sabemos que Yeshua, pues toda su vida, él es la Torá hecha carne, y todo lo que acontece en su vida tiene que ir de la mano con lo que la Torá dice. Entonces, ese va a ser un temita a la mejor fuerte. ¿Por qué? Porque hay mucha doctrina detrás de estos dos principios. O sea, se manejan muchísimas cosas, y sí, pues meramente doctrina, para corroborar o para confirmar de aquellos que quieren soportar su doctrina de que Yeshua resucitó en domingo, al igual como aquellos que quieren confirmar y corroborar que Yeshua resucitó en Shabbat. Entonces pues vamos a ver qué dice la Torá al respecto, vamos a ver qué es lo que dice pues la Escritura, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento al respecto. Pero para entender eso es necesario entender la fiesta de las primicias. Entonces aquí tenemos quiero mencionar cualquier duda, cualquier cuestión, a lo mejor sí es bastantita información, pero cualquier cosa nos detenemos y podemos pues poner más énfasis, analizarlo exactamente. Entonces aquí tenemos dice Pesaj, aunque ahorita vamos a ver más con respecto a la fiesta de las primicias, pero ahora que sí, entendiendo que todas estas festividades que es de Pesaj, panes sin levadura, Bikurim y Shavuot, o sea, primicias y Shavuot, es una misma temporada. Estábamos escuchando ahorita en el audio, que en efecto así es, inicia en Pesaj. Estas cuatro fiestas son prácticamente, podría decirse que una,
¿Por qué? Porque inicia en Pesaj y culmina esta fiesta en el monte Sinaí, culmina en la festividad de Shavuot. Entonces aquí vamos a hacer un breve repaso, rapidito, casi nada más mencionar, a ver si recordamos. No tenemos que repasarlo muy a fondo, porque lo acabamos de ver la semana pasada y muchos de nosotros ya lo hemos visto en varias ocasiones. Así es que nada más para refrescar la memoria, o que sirva de repaso, o como información a aquellos que no conocen las fechas. Entonces de Pesaj a Shavuot vamos a ver aquí Pesaj, que es conocido o traducido en nuestras Biblias como la Pascua. ¿En qué día se celebra? 14 del mes de Nisan. Exactamente, 14 del primer mes, es de Nisan o Abib, y es la fecha en la cual inmolan al Cordero. Es la fecha en la cual el Eterno pues manda a su pueblo a hacer esta práctica para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Después de eso sigue la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué día es? La fiesta de los panes sin levadura es al siguiente día. Exactamente. Entonces, Pesaj, cuando se inmola el cordero, es el día 14, dice la Torá. Y inmediatamente el siguiente día, es el día 15, es panes sin levadura. Y panes sin levadura, ¿cuánto tiempo va a durar? 7 días, es decir, del 15 hasta el 21 del primer mes. Y aquí, en muy resumidas cuentas, pues es no comer levadura. Comer, y de hecho te manda a comer panes sin levadura, ¿sí? Exactamente, sí. Si vemos en las especificaciones para la fiesta de Pesaj, sí dice que aparte de comer el cordero, pues hay que comer hierbas amargas y pan sin levadura. Así es que la fiesta de los panes sin levadura, pues sí, comienza del 15 al 21. Sin embargo, en la misma Torá nos dice que vamos a comer pan sin levadura desde el 14, porque en la fiesta de Pesaj también vamos a comer pan sin levadura, desde el 14 al 21. Entonces, estas otras dos fiestas, que es la de primicias y la de conocida como Pentecostés en nuestras Biblias, son las que vamos a poner un poquito más énfasis el día de hoy. No tanto en Shavuot lo vamos a mencionar ahora sí que muy por encima, porque ya con estudiar esta festividad de primicias es más que suficiente. Vamos a meditar, a reflexionar en los pasajes que hay en ella, y ya en la próxima, cuando estemos más cerca de la festividad de Shavuot, ya vemos más a detalle la fiesta de Shavuot. Entonces, número 1, después de Pesaj, dijimos, sigue la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver aquí rápidamente algunos de los puntos de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y por qué tenemos que poner tanto énfasis en esta fiesta de los panes sin levadura? Porque precisamente la fiesta de las primicias, conocida como Bikurim, acontece en esta semana, dentro de esta fiesta de los panes sin levadura. Entonces, Hag HaMatzah, el panes sin levadura, dura 7 días. La Torá nos especifica que antes de que inicie esta fiesta, pues tenemos que sacar toda la levadura de nuestra casa. Durante estos 7 días pues no podrá haber levadura en nuestra casa. También la Torá nos deja muy en claro que durante estos 7 días que dura la fiesta de panes sin levadura no comeríamos levadura, ni siquiera podemos portar o traer la levadura con nosotros mismos. El comer pan sin levadura todos los días, ese es otro de los mandamientos. Ya dice desde el 14 hasta el 21, o sea, todos los días tenemos que consumir estos panes sin levadura. Así es que no nada más es no comer levadura, sino comer pan sin levadura también. Se lleva a cabo durante esta semana, como lo acabo de mencionar, la ofrenda o la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Y como vimos la semana pasada, pues más detalladamente, el 7 pues representa un periodo de purificación. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de esta festividad, de que en Pesaj el Señor saca de la esclavitud para ahora pasar por un proceso de purificación. El 7 es la purificación, vimos por ahí, es el tiempo que dura pues la purificación de la mujer después de dar a luz un varón. Es el tiempo de purificación también para iniciar el sacerdocio, y hay varias ocasiones, ¿eh? Entonces, ¿por qué será que el Eterno nos manda a hacer estas prácticas físicas?
pues la misma escritura nos los aclara, y dándonos la definición de la levadura espiritual. En Mateo 16:6 y Mateo 16:12 vemos que dice: y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí Yeshua nos deja muy en claro que ¿qué es levadura espiritualmente? Doctrina. Durante este periodo de festividades, durante esta temporada que es la fiesta de Pesaj, que culmina en Shavuot, pero específicamente en estos 7 días en los cuales estamos estudiando ahorita, de sacar toda la levadura de nuestra casa, y entendiendo que la levadura son doctrinas ajenas a la doctrina del Eterno, que es la Torá, es la instrucción que Él da por medio de Moisés. Entonces, este tiempo estamos siendo llamados a volvernos a los caminos del Eterno, a dejar afuera, a echar fuera todo aquello que nos está alejando de la sana doctrina, de los mandamientos. Entonces, es increíble que durante este tiempo, al estar estudiando pues la vida de Yeshua, al estar estudiando la misma Torá, se puede dar uno cuenta que lo que rodea a esta fiesta, les comentaba hace un momento, está lleno de levadura. El mandamiento del Eterno es: saca la levadura. Sin embargo, esta fiesta está rodeada de doctrinas de hombres, está rodeada por un lado de la casa de Efraín. Pues sabemos que la Pascua, las fiestas de estas de panes sin levadura prácticamente son inexistentes, o sea, no se toman en cuenta. Por el otro lado, en la casa de Judá, también vamos a ver que están amarradas a una serie de interpretaciones, que a su vez están amarradas de una tradición que va de generación en generación. Y a fin de cuentas, ¿a qué podemos recurrir para la sana doctrina? Nuevamente mencionamos a la Torá y al Mesías Yeshua. Estos tiempos en los cuales estamos viviendo, también escuchábamos en el audio hace un momento, hay mucha levadura. Al estar nosotros aquí en la dispersión, hay muchísima levadura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el Eterno nos manda a guardar estas festividades. El Eterno también en su instrucción a su pueblo manda a contar los días para la fiesta de Shavuot, de las primicias, para llevarle la ofrenda de los primeros frutos, la ofrenda de estos panes con levadura. Entonces, si vamos a obedecer estos mandamientos del Eterno, lo mejor que podemos hacer es sacar esa levadura y hacerlo de acuerdo a su palabra. Dice 1 Corintios 5, del 6 al 8, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, bueno, estamos viendo que es tiempo de sacar toda nuestra arrogancia. Muchas veces nosotros, cuando creemos saber un tema de la escritura, de la Torá, y luego nos damos cuenta que realmente no era como lo entendíamos. A veces necesitamos tener esa humildad para entender mediante la escritura cómo el Eterno manda hacer en su doctrina, en sus mandamientos. Entonces, esta es la invitación de tanto de Yeshua, como podemos leer aquí de Shaul, del apóstol Pablo, de sacar, echar fuera la vieja levadura. Es tiempo de volvernos a la Torá. Entonces, en Éxodo 12:39, dice, en el primer Éxodo, dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces, si en el primer Éxodo vemos que el Eterno les da vida pasando por alto la muerte, si vemos que mediante la sangre de este cordero les da libertad después de estar 430 años en esclavitud, les dice: sálganse, pero sálganse ya antes de que llegue la levadura. Entonces estamos viendo aquí, punto número 1, de volvernos a la Torá, de no dejar tanto tiempo. Ahorita no estamos en tiempos tampoco, al igual que en el primer Éxodo, para decir, bueno, déjame ver, déjalo pienso, déjame medito en estos pasajes y después tomo una decisión. Los tiempos del Eterno, y nada menos a todos los que ya hemos estudiado y hemos visto también la
la ciencia y más bien las señales, los pronósticos así, de lo que está por venir. Sinceramente creemos que el tiempo del Eterno está cerca, que el tiempo de la cosecha está cerca. Entonces eso es referente a la fiesta de los panes sin levadura, pero ahorita vamos a enfocarnos en esta fiesta de las primicias. Entonces ya mencionamos que se va a llevar a cabo durante la semana de los panes sin levadura. Entonces Levítico 23 del 10 al 17 aquí nos va a narrar de qué se trata esta festividad. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Okay, entonces aquí en todo este pasaje que leímos, vemos que hay 2 ofrendas. O sea, como primero va a ser la primera ofrenda que llevamos de los primeros frutos de la tierra. Cabe mencionar que dentro de las festividades pues hay 3 tiempos de cosecha. La primera es precisamente aquí cuando se cosecha la cebada. La segunda es en la fiesta de Shavuot, o sea, pasando esos 50 días después de la cosecha de la cebada viene la cosecha del trigo, y al cerrar el año o en los tiempos del 7º mes de las fiestas de Sukkot viene la fiesta o la cosecha de la vid. Entonces vemos por eso que en la Torah ahorita vamos a ver un pasaje que nos dice que en estas 3 fiestas todo el pueblo necesita ir. ¿Por qué? Porque necesitan llevar la ofrenda al Eterno, necesitan llevar la primicia de los frutos que el Eterno les provee. Pero en este pasaje leímos 2 puntos claves. La primera ofrenda es de la gavilla que vimos aquí, los primeros frutos, y la segunda ofrenda es después de esos 50 días que vamos a llevar 2 panes como primicia al Señor. Entonces en ambos pasajes, tanto en Levítico 23:10 como en Levítico 23:17, se utiliza esta palabra primicia. Vamos a leerlo otra vez. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En este pasaje de la primera ofrenda, de la primera primicia que estamos viendo aquí, que es en esta semana de los panes sin levadura, en hebreo es la palabra reshit. Es diferente a la segunda primicia. En Levítico 23:17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidas con levadura, como primicias para el Eterno. Entonces, la de los otros 2 panes que sí tienen levadura, esa la palabra es bijurim. La primera es reshit. Ahorita vamos a ir viendo cómo toda esta fiesta de las primicias, de estas primicias que es en el tiempo de la fiesta de panes sin levadura, son una sombra de Yeshua, del Mesías que habría de venir. Vemos también cómo estos panes con levadura pues va a simbolizar a las 2 casas, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Entonces, alguien de entrada, ¿qué recuerdan con esta palabra para usar primicias, que es la palabra en hebreo reshit? Bereshit. Exactamente, como bereshit. ¿Alguien recuerda qué significa bereshit? Principio.
Entonces la palabra Reshit es la 7225 en hebreo, que significa principio, principal, primero, es el primer fruto, lo más fino, la primicia, es algo nuevo, es el primero en lugar. Yo les voy a pedir de favor que todo esto que estamos viendo, por favor lo corroboren, cada quien en su concordancia Strong, es una buena herramienta, o donde ustedes decidan. Hay tantas herramientas hoy en día, la página de la Biblia Paralela, hay otra que me enseñó hace rato Diego, que está muy bien, el Blue Letter Bible, ¿cómo se llama? Hay tantas herramientas muy buenas. Es un desperdicio no utilizarlas ahorita que están disponibles. eSword también muy buena. Entonces, cuando vemos esta primicia de los primeros frutos, se está refiriendo, o más bien dicho, a la primicia del primer fruto, a la primicia de lo más fino que hay. La segunda vez que vemos, la segunda primicia que vemos es la palabra Bijurim, que es la 1061 en hebreo, y significa también primeros frutos de cosecha, primicia o fruta temprana. Pero vi algo muy clave en esto. ¿Qué diferencia hay entre Reshit, que es primer fruto, y Bijurim, que es primeros frutos? ¿Habrá alguna diferencia entre una y otra? Exactamente, se podría decir, dependiendo qué tan grande también sea la cosecha. Imagínate, el primer fruto de una cosecha es, cuando dices los primeros frutos, pues pueden ser, si es una cosecha grandísima, a lo mejor, pues si son 10,000 de 1,000,000, pues está dentro de los primeros frutos y está en un grupo selecto, pero es muy diferente hacer el primer fruto, el primer fruto de las primicias. Entonces vamos a ver el Levítico 10, acabamos de leer entonces esta palabra Reshit. Entendemos que es la primicia pura, en este caso una primicia sin levadura. ¿Por qué? Porque ¿qué era la ofrenda que habían de presentar? Era una ofrenda sin levadura, eran directamente, es la ofrenda del manojo. Esta se nos pone en nuestras Biblias, se traduce como gavilla, en la palabra en hebreo es la palabra omer. Y en Levítico 23:17 pues tenemos esta otra ofrenda que está compuesta, que es la primicia de 2 panes con levadura. Acabamos de ver en la escritura que la levadura es representativa de las doctrinas de hombres. Entonces tenemos esta ofrenda que se lleva a cabo, que es el pan pues con levadura. Entonces en el caso de la primera primicia, pues es pura, es sin levadura, es pues perfecta, se puede decir, sin alteraciones. Disculpa una pregunta. Y por ejemplo, Reshit y Bijurim, ¿nos explicará algo más amplio? Seguro que sí. Cuando lo estudias en la libreta. Híjole, ahorita vamos a ir para allá. Así es. Y la otra ofrenda. ¿Esto qué nos dice? La ofrenda que nosotros vamos a presentar al Eterno, y vamos a ponernos a pensar en esta festividad. El Eterno manda a su Hijo, que es el Cordero de Pesaj, que nos saca de la esclavitud, que nos pasa por este proceso de los panes sin levadura, nos manda a sacar esa levadura, efectivamente, justamente lo que Yeshua hizo, y inmediatamente después es llevar las primicias, así como le dio vida a los primogénitos. Aquí de la misma manera nosotros llevamos esta parte, llevando las primicias, los primeros frutos. En la primera, en la fiesta esta de los panes sin levadura, pues como vemos es de una manera perfecta, o sea, de una manera sin alteraciones. Pero ya la segunda ofrenda que llevamos después de esos 50 días, así como cuando saca a su pueblo, 50 días después los lleva a sus mandamientos para darle la verdadera libertad, que es cuando reciben la Torá, cuando reciben la instrucción del Eterno. En este caso, la ofrenda que nosotros llevamos al Eterno, pues desde luego que estos 2 panes sí representan las 2 casas, que representan la levadura que llevamos dentro, o sea, porque no importa que tanto conozcamos de la Torá, no importa que tantos años hayamos dedicado a guardar los mandamientos y a profundizar en su palabra, nuestra ofrenda, nuestra observancia de la Torá siempre va a tener algo de levadura. La única manera
que podemos entenderla, el único que pudo entenderla tal y como era, es Yeshua. En este caso nosotros pues vamos a esforzarnos y vamos a llegar delante del Eterno, y el Eterno lo que recibe, lo que de nosotros pues es acepto, no por nuestros propios méritos, porque llevan levadura por más justos que nos creamos, pero son aceptos porque Yeshua pagó por nosotros. Yeshua vivió una vida perfecta y Él es el que dio su vida, Él siendo sin pecado, pues Él da su vida por nosotros, y esa es la ofrenda que recibe el Eterno. Entonces vamos a ver algunos simbolismos que nos hablan de cómo Yeshua es el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque en estas fiestas, en esta festividad de los panes sin levadura, esta ofrenda mecida, esta ofrenda de este producto natural, no alterado, representa a Yeshua. Dice Éxodo 12:34, y llevó el pueblo su masa. Esto es en el primer Éxodo, fíjense, dice, llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Es la masa, la masa para hacer pan, y acabamos de leer que salieron rápido, o sea, no hubo tiempo ni siquiera que leudara, tuvieron que cocer su pan y las masas sin levadura. Y estamos leyendo aquí que qué raro, ¿no? Que agarran bueno, los que hacen pan sí han de saber, pero ¿por qué ponen tanto énfasis en poner la masa entre sábanas? Que la masa pues es el pan, y sabemos que Yeshua es el pan hecho carne, su cuerpo representa el pan. Dice Lucas 23:52 al 54, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. De la misma manera, toman pues Yeshua, que es el pan de vida, lo sacan, lo envuelven en sábanas, pues ya muerto, y también de una manera muy muy rápida, porque estaban combatiendo ya ahora sí que contra el día, porque estaba por venir el día de reposo, y no querían que el día de reposo los agarrara trabajando ahí, enterrando el cuerpo de Yeshua. Es de la misma manera un simbolismo que podemos ver cómo Yeshua físicamente cumple también con las profecías. Simbolismo de la cosecha. Estamos viendo que esta fiesta es una fiesta de cosecha, es una fiesta en la cual nosotros vamos a ofrecer al Eterno los mejores frutos. De hecho, lo mandó haciendo, pues aquí específicamente en este tiempo que vamos a mencionar, es la cosecha de la cebada. Entonces, ¿será que realmente es nada más cumplir, o que Dios quiere esta cosecha que tenemos nosotros? O como lo sugiere la misma palabra del Eterno. Vamos a ver qué es el simbolismo de la cosecha. Mateo, vamos a ver nada más unos cuantos pasajes, porque hay un sinfín, hay muchísimos. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estamos viendo aquí pues que se refiere al hombre que es como la tierra, y que la palabra de Dios es plantada en su corazón, y pues después va a dar fruto. Génesis 37 del 5 al 8. Y soñó Yosef un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, les habla a sus hermanos de manojos, y ellos, en un pensamiento hebreo, en un entendimiento hebreo, pues inmediatamente lo relacionan con personas, diciendo: ¿a poco no, tú eres mayor que nosotros? O sea, al momento lo ven de esta manera. Pues ¿por qué? Porque la cosecha representa la cosecha de hombres, de personas. Aparte aquí pues sabemos que José es un tipo del Mesías. De hecho, pues conocemos el término del Mesías Ben Yosef, que es muy, muy difundido, muy conocido. Ya hemos hablado mucho de ellos, pero como Yosef, que representa una sombra del Mesías, pues todos estos manojos que representan personas,
y los manojos nada más nada menos que de las 12 tribus, de los hijos de Israel, habrían de inclinarse a él. Bueno, el simbolismo de la cosecha. Ahora Marcos 4, 26 y 27 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lucas 10, 1 al 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Revelación 14, 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces estos son algunos de los pasajes, hay muchísimos, aquí podemos estar toda la tarde leyendo, que nos deje claro de que la cosecha es representativo de las personas, la cosecha es representativo de los hombres que están preparados, instruidos en la Torá del Eterno. Entonces, entendiendo esto, que esta festividad o que esta convocación, el Eterno nos instruye a llevarle los primeros frutos, pero ahorita, pues, en primer lugar, ¿dónde le vamos a llevar esta ofrenda? Pues actualmente pues no hay templo, actualmente pues nosotros ni siquiera tenemos acceso al campo, no irnos a robarle a alguien ahí, cortar y pues traerle a hacer un simulacro, algo similar, pues no. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta festividad? ¿Qué fruto llevaremos nosotros por primicia? ¿Será cebada, trigo, la vid? ¿Será nuestro dinero o alguna especie de lo que tengamos? ¿Ustedes qué creen? ¿Tu vida? Exactamente, entendiendo que la cosecha es representativa del hombre. ¿Cuáles serán las primicias, los primeros frutos de nuestra vida? Vamos a ver qué decía el sacerdote, porque era descendiente de Leví, Yohanan, Juan el Bautista, Mateo 3, del 8 al 9. ¿Qué fruto podemos nosotros presentar por primicia a nuestro Padre? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué son frutos dignos de arrepentimiento? O sea, frutos dignos de volver a los mandamientos de Dios. La palabra arrepentimiento, pues ya la conocemos, la palabra teshuvah. Entonces, en estas fiestas, una fiesta que se pasa tan desapercibida, una festividad que ya hemos pasado por 3 o 4 ocasiones, varios de nosotros, y cada vez que se presenta, cada año les pregunto, oye, ¿qué vamos a hacer en la fiesta de las primicias? ¿Qué vamos a hacer este día? Todos se quedan viendo uno al otro como diciendo, oye, pues ¿qué hicimos? No hay ni la menor duda, ni la menor pista, todos pues dudando de qué se tiene que hacer en esta festividad, pero estamos viendo que hay que traer al Señor frutos, y vamos a traer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es un tiempo de sacar la levadura, sacar todas esas enseñanzas, esas doctrinas muy arraigadas, por cierto, que tenemos muchos de nosotros, y volver a los mandamientos de Dios, ir analizando cada área de nuestra vida. Por ejemplo, mi matrimonio. ¿Cómo está mi matrimonio? Estoy regresando yo con mi matrimonio, lo que dice la palabra del Eterno. Estoy realmente, y eso pues va ministrando cada una de nuestras vidas. Sin embargo, ahorita que lo estoy mencionando, pues me fijo que en esa área es muchísimo donde tengo que, y probablemente hay que trabajar en mi familia, en el matrimonio. ¿Cómo estamos en cada área de nuestra vida? ¿Será que en las áreas de nuestra vida hay levadura donde podamos ir sacando? Claro que sí, ese es el propósito, sacar la levadura y presentarnos delante del Señor como primicia en nuestras vidas mismas. Más entendiendo que ¿cuál es el templo hoy en día? El templo es nuestro cuerpo. La presencia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas siempre y cuando pues, tengamos estos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la levadura se aplica para ambas cosas, para doctrinas que traemos. Sí, así es. Hipocresía, exactamente, sí, así lo vimos en la escritura que así es. Sí, pues Yeshua abiertamente y directamente así dijo, la levadura, pues, ¿qué son? Son las doctrinas de
Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estudiar estos pasajes. Por eso se me hizo tan indispensable el meditar en estos pasajes, porque este es el propósito de Panes sin Levadura, que nosotros estudiemos, que nosotros profundicemos en la Escritura y no nos vayamos con lo que dijo, no sé, el sacerdote o el papa o el rabino. Aquí el único sacerdote, el único pastor y el único rabino es Yeshua. Aquí no tenemos otro. Entonces, aquí cómo vamos a hacer las cosas como dice su palabra y como Yeshua lo hizo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque ese es el llamado de esta festividad. Es muy común que lleguen las personas y sin estudiar, así, o nada más leyendo 2 o 3 pasajes, así querer ya entender toda la Biblia, o al menos todo el libro, y que digan, oye, ¿qué va a pasar? Es que he oído como a 10 diferentes y ya me confundí. Pues hay que estudiar la Escritura, los 10 diferentes que están diciendo eso ya los oímos luego, ya que tengamos nosotros en nuestra propia mente una definición. Al escucharlos, pues hay cosas que podemos, como dice la Escritura, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Eso es lo que podemos hacer, ya que tenemos un entendimiento, pues ahora sí, escuchar alguna interpretación y nosotros actuar en base a nuestra convicción en la Torah y no en cuanto a lo que dice otro. Entonces Yeshua es representado, él representa esta fiesta de las primicias, y vamos a ver más a detalle por qué. Dice 1 Corintios 15:20, dice, más ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, primicias, es el primero, entendiendo ahorita que acabamos de leer que para esta fiesta la palabra es Reshit, significa que él es el primero de todos los que durmieron, es el primero en resucitar, y ahorita vamos a ver que eso es corroborado en la Escritura. 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden, el Mashiach, el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces estamos viendo aquí en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que Yeshua, él es las primicias, él representa todo. La festividad de las primicias eran una sombra para que nosotros entendamos más el rol del Mesías. Y después aquí vemos primogénito. Entonces vimos que una de las palabras para decir primicias pues bijurim, que es una palabra que viene de la misma raíz que bejor, que es primogénito. Entonces todo este concepto del primero, o sea, que es acabamos de ver ahí, que significa el más fino, el más el primero, el principal, vaya, está relacionado en un pensamiento hebreo con el primogénito. El primogénito, todo este concepto de primogénito en hebreo es muy diferente de nuestro entendimiento de primogénito. Nosotros es casi automático cuando oímos primogénito, es para referirse al primero, el que nació primero, pero vemos en la Escritura que eso no es así. O sea, vemos que en la Escritura no es tanto al orden de nacimiento, sino es tanto a la calidad, es en cuanto al que es la primicia, vaya, de la familia. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el rol del primogénito? El tomar el rol del padre y compartir, era el encargado espiritual de la familia a falta del padre. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Revelación 1:5, y del Mesías Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos levantó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, vemos una y otra vez que la Escritura y el Nuevo Testamento nos habla, y los escritores del Nuevo Testamento tenían muy en claro que Yeshua es la primicia, que Yeshua es el primogénito. Y vamos a poner atención aquí qué es lo que dice las palabras de Pablo en Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza. Quédense ahí con ese, acuérdense más al rato esto de cabeza, ¿por qué está diciendo esto Pablo? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio en hebreo, ¿qué palabra es? Reshit. Entonces, ¿qué está citando aquí literalmente Pablo? Él está citando la Torah, él está citando
lo que acabamos de leer en Levítico 23, de que habríamos de traer en esta festividad el primer fruto, lo mejor de lo mejor, se podría decir. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo acerca de Yeshua, y él es la cabeza del cuerpo, que es la nación de Israel. Iglesia, pues sabemos que son los eclesia, que es los sacados fuera de Egipto, que era la nación de Israel. Dice, él que es el principio, él es el Reshit, él es la parte máxima, es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces aquí, principio es Reshit. Reshit ya vimos que significa principio, selección, lo más fino, el primer fruto. En Levítico 23, pues en esta parte última dice que, bueno, sí, vamos a leerlo todo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos, ¿sabes? Reshit, de vuestra siega. Entonces estos primeros frutos representan a Yeshua, que traducido a nuestro idioma sería como él es el primer fruto de los primeros frutos. Él es lo mejor de lo mejor. Él es la cereza del pastel, ¿no? Dicen. Ahí está, ahora sí. Entonces, aquí tenemos escrita la palabra en hebreo antiguo, Reshit, la Resh, Aleph, Shin, Yod y Tav, que significa primicia. Entonces a mí, inmediatamente cuando vi esta palabra, que era la palabra Reshit en hebreo, inmediatamente también me brincó Bereshit. ¿Y Bereshit qué característica tiene la palabra Bereshit? Exactamente, que es la casa, pero que es la primera palabra de toda la Biblia. O sea, es el primer mensaje que el Eterno da a su pueblo en la Escritura. Y ahí está impregnada esta palabra Reshit, que es primicias. Entonces, tenemos aquí la palabra Bereshit, que así empieza. Vamos a ver cuál es el mensaje del Eterno desde un principio. Bereshit en nuestra Biblia se traduce como en el principio. Pero ahora estamos viendo que Reshit significa primicias, la primicia, el primer fruto. Y la palabra Bereshit, lo único que se le añade es la Bet, que simboliza, que representa la casa. Recordemos que en hebreo las letras no son como en los demás idiomas, que no significan nada. En hebreo es todo lo contrario, cada una de las letras tiene un mensaje, tiene un significado propio. Bet es la raíz de Bait, que significa casa, y por eso tenemos este dibujo como de una casa, de una tienda de campaña. Entonces vemos que es la casa y después las primicias. Entonces desde el principio, en el principio el Eterno crea una casa con su primicia. Es decir, ¿de qué nos habla todo el capítulo de Génesis? Primero nos habla de cómo el Eterno realiza la creación y cómo la va llenando los cielos y la tierra mediante su creación. Entonces nos habla de que está preparando una casa. Pero ustedes creen que el Eterno hizo las cosas para nosotros, nos dio una casa que era adaptada para que nosotros la habitemos con cosas chafas? ¿Será que Él nos dio, pues ahí lo que le iba sobrando? A ver qué me sobra este mundo de por acá y ya dale lo que caiga. Por supuesto que no. Aquí está impregnado y estamos viendo que en Bereshit nos está diciendo que Él construyó la casa con las primicias, poniéndonos desde un principio el ejemplo de lo que es primicia, de lo que es bueno, de lo que es dar de lo mejor que tienes. Entonces, en esta fiesta de las primicias, que para nosotros muchas veces pasa desapercibido, que no sabemos ni de qué se trata, pues ahora entendiendo, yéndonos a los orígenes, podemos ver que significa dar lo mejor que tú tienes para el Eterno. Si muchos de nosotros, por eso aquí no somos mucho de andar invitándolos así de que ay, híjole, ya no viene fulano, híjole, pues bueno, ahí tráetelo ahí como puedas, dale presión hasta que esté aquí de regreso.
eso no tiene caso hacer. ¿Por qué? Porque aquí estamos para darle al Eterno las primicias. El Eterno nos ha llamado para dar de nosotros las primicias. Entonces, si estamos aquí y si nada más queremos estar aquí para venir un rato, distraernos, lo mejor es que se vayan. Los que vienen aquí a socializar y eso, pues es estorbar, la verdad de las cosas. Aquí el llamado es venir a entregar las primicias, y para dar las primicias pues es necesario que sigamos aprendiendo qué más está relacionado con estas primicias. Entonces el primer mensaje de la Torá, vemos que aparece en esta palabra Bereshit, y vamos a ver otras palabras que se forman dentro de esta palabra, que están relacionadas al concepto de primicias. Para empezar, aquí tenemos exactamente, aquí Diego lo dijo, es la palabra Bet, la palabra formada por la letra Bet y la Resh, que forma la palabra Bar. Ahora, Bar es una palabra que tiene dos significados en la escritura. El primero lo podemos ver en Daniel 3:25, que significa literalmente hijo, y lo vemos en el caso cuando a Sadrach, Mesach y Abednego los meten al horno de fuego, y que dicen, oye, metimos 3 y ahora hay 4, y uno tiene aparentemente la imagen como de hijo de dioses. La palabra hijo es la palabra Bar. Bar significa hijo. El otro significado de la palabra Bar es lo encontramos en Bereshit, en Génesis 41:49, y significa grano de trigo. Entonces, sí. Bar es una palabra que adoptada al hebreo. Hoy en hebreo pues actualmente significa hijo, pero sí es una palabra adoptada del arameo. Es una palabra adoptada del arameo, sin embargo, significa literalmente hijo en hebreo. Si en la escritura si hablas del Eterno, yo creo que por algo permite que ciertas palabras nos manden un mensaje. Nosotros al ver inmediatamente la Bet y la Resh pensamos en Bar, que es hijo, porque la otra forma en hebreo de decir hijo pues es la palabra Ben. Sí, la otra palabra que se forma de aquí es la palabra Bará, que es la Bet, la Resh y la Aleph. Y en el principio, exactamente, que también pues tiene algunos dos significados, pero significa crear, ¿sí? Así se traduce, pero más bien viene precisamente de la raíz de Bar. Si vimos, Bará viene de la raíz de Bar, que significa grano de trigo. Entonces el grano de trigo pues es algo que engorda, es algo que utilizaban para engordar también a los animales. Entonces Bará significa así crear, pero significa llenar y engordar. Por eso en la mentalidad hebrea, cuando el Eterno crea, llena pues, el cielo y la tierra, y después mediante su creación llena, engorda la tierra. O sea, estaba vacía. Dice en un principio que los cielos y la tierra estaban vacíos, y los engorda o los llena, y esa palabra que utiliza para llenar o engordar es la palabra Bará. Otra palabra que se forma, la siguiente, de esta misma palabra Bereshit. ¿Qué palabra tenemos ahí? La palabra Rosh. Exactamente, significa cabeza. Significa cabeza. Esa la encontramos en Génesis 49:26. También podemos ver en Efesios 1:22, ya después que Yeshua es la cabeza sobre todas las cosas. Pero literalmente significa una cabeza de hombre. Y pues qué fácil en hebreo que el idioma que para escribir cabeza pues empieza escribiendo con una cabeza. Es muy, muy entendible. Están relacionados a la fiesta de las primicias. Entonces la otra palabra que se forma dentro de la palabra Bereshit es la Bet, la Resh y la Yud. ¿Sí recuerdan lo que significa? Bet y Resh, ¿qué significa? Bar. Cuando le agregas la Yud, algo, Barí. Exactamente, mi. Bar es hijo, Barí es mi hijo. Estas son palabras, si podemos ver, que se forman dentro de la palabra Bereshit, la Bet, la Resh, y por acá tenemos la Yud.
es mi hijo. Y otra palabra es igual a Bet, la Resh y la Tav. Perdón, la Bet, la Resh, la Yud y la Tav, que forman la palabra Brit, que significa pacto. Entonces, vemos aquí dentro de este mensaje también, sería imposible que en un idioma, dentro de una palabra, pueda sacar tantas palabras. Eso no existe en ningún idioma. El Eterno, desde el principio, este es el primer mensaje que nos quiso decir: mi hijo es la señal del pacto. ¿Por qué? Porque Brit significa pacto. Lo único que se le hizo es agregar la Tav, que la Tav en hebreo es literalmente el dibujo de una cruz, y la Tav en hebreo significa señal. Y en el pensamiento hebreo siempre está relacionado la letra Tav con el pacto. Por último, aquí tenemos dentro de estas palabras que se forman con las letras de Bereshit, y las letras continuas, no están así que bueno, vamos a mezclarlas para que salga otra palabra. No, están ahora sí que de derecha a izquierda se van juntando. No es de que bueno, ahora vamos a tomar esta y esta, no, vamos ahí en orden, tomando aquí la letra Shin y la Yud, se forma la palabra Shai, y Shai significa regalo. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 68, 29. En las diferentes traducciones esta palabra Shai en una se va a traducir como dones, en otras Biblias se va a traducir como regalo, y en otras como presentes, pero el Shai en hebreo significa el regalar, el dar. Tenemos otra por aquí, ¿no?, que es la Bet, la Yud y la Tav. Exactamente, es la palabra Bait, que significa casa. Y algo impresionante, que bueno, aquí no lo incluyo, pero en medio de esta casa vemos que está la Bet, la Yud y la Tav, que forman la palabra casa, y justamente en medio, mero en medio, está la Aleph y la Shin, que forman la palabra Esh, y Esh significa fuego. Entonces, en medio de la casa del Eterno está el fuego, y eso lo podemos ver literalmente en el tabernáculo de reunión que estaba en el desierto, donde se manifestaba la presencia del Eterno dentro de la casa. Entonces, viendo todas estas palabras y cómo el Eterno desde un principio, desde un inicio, lo primero que se quiso dirigir a su pueblo, les dijo Bereshit. Pero ahora, entendiendo que en hebreo cada una de estas letras tiene un significado por sí solo, es evidente, es muy claro que le fue dictando letra por letra: Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Y vemos todas las palabras que se desprenden de aquí, que tenemos aquí los dibujos y las imágenes de lo que acabamos de ver. Tenemos aquí pues los primeros frutos, que es Reshit. Tenemos aquí Bait, que es la casa. Tenemos aquí Bar, que es hijo. Tenemos aquí pues la Brit, que es el pacto en la cruz. Tenemos aquí la palabra Rosh, que es cabeza. Tenemos aquí la palabra Bar, que es grano de trigo. Y tenemos la palabra Shai, que es regalo. Entonces, el mensaje del Eterno desde un principio, y acuérdense que Bereshit literalmente pues significa en el principio. Te está diciendo desde el principio de la creación. ¿Por qué? ¿Qué es creación? Es Bará. Creo que no lo puse aquí. Fíjate, no lo puse en las fotos. Y aquí estoy remarcando, no sé si alcanzan a ver ahí, estoy remarcando las partes con cada una de estas letras. Desde el principio de la creación, el Hijo del Eterno es la primicia. Él es el grano de trigo que fue triturado por medio de su mano en una cruz. Él es la cabeza del cuerpo. Después, hablando del Eterno, pues literalmente podemos entender: mi Hijo es el regalo y la primicia del pacto, que reunirá a los primeros frutos y los traerá a mi casa.
No. Entonces, viendo aquí la palabra, las que están remarcadas, principio, es la palabra reshit, creación es la palabra bara, hijo es la palabra bar, y luego subrayo del eterno, porque después de la bet y la resh que forman la palabra bar, sigue la letra alef, que ya la letra alef sabemos y nos queda muy claro que representa al eterno. ¿Por qué? Porque pues es el dibujo de este toro, que era el animal que se utilizaba que era el animal más fuerte, representaba la fortaleza, representaba el liderazgo, es el número 1 en hebreo literalmente, el 1 es representativo del eterno, de que solo hay un solo Dios, y muchas otras cosas que ya hemos estudiado. Entonces por eso subrayo aquí eterno, porque está representado por la letra Aleph. Es por eso que los nombres del eterno siempre empiezan con la Aleph. Adonai, Ejie, Asher, Ejie, cuando dicen cuál es tu nombre, Ejie, Asher, Ejie, soy el que soy, seré el que seré, siempre utilizando la letra Aleph. Adonai, Elohim, y todos los nombres que empiezan, que son para referirse al eterno, empiezan con Aleph, porque es la esencia del eterno, es la fuerza. Después la palabra primicia es la palabra reshit, la palabra grano de trigo es la palabra bar. Después triturado, ¿de dónde sacamos esto de triturado? Pues de la letra shin, que la shin es el dibujo de los dientes y que la función de los dientes es triturar. Y luego por medio de su mano, ¿cómo podemos ver esto? Pues es más, si vemos la palabra reshit, pues estamos viendo efectivamente eso, o sea que la cabeza, bueno, luego vamos a salir ahí me queda triturado, está relacionado a la shin, que son los dientes, por medio de su mano, es la letra que sigue, que es la letra yud. De hecho en hebreo literalmente yad, que es la misma palabra y se escribe igual que como se llama la letra, significa mano. Entonces es triturado por medio de su mano en una cruz, que es la letra tav. Después cabeza es la palabra rosh, mi hijo es barí, que se junta aquí con la bet, la resh y la yud. Regalo es la palabra shai, que ya la vimos, la shin y la yud. Otra vez reshit, la palabra brit. Después los primeros frutos, pues es la palabra reshit. Y finalmente la palabra casa, que es bait. Entonces vemos cómo el ejemplo que nos pone el Eterno desde un principio significa que dar los primeros frutos es darlo todo. El Eterno dio todo y dio la primicia más grande que Él tenía para nuestra redención, que es su Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Ahora sí, Él dio todo y nos dio todo, y Él nos manda en este tiempo a que nosotros llevemos la ofrenda de lo mejor que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tú vas a ofrendarle al Eterno esta fiesta de primicias? Tenemos mucho en qué meditar, pero también tenemos tiempo. El Eterno por eso nos manda, y ahorita estamos a 2 semanas, poquito más de 2 semanas, de que inicie la fiesta de los panes sin levadura. Así es que conforme tenemos mucho tiempo para limpiar nuestra casa, y conforme vayamos limpiando, vamos meditando, ¿qué estoy limpiando aquí? Pero en mi vida, ¿qué es lo que tengo que sacar? ¿Qué es lo que está ocasionando que yo no esté conforme a sus mandamientos? ¿Qué le voy a ofrecer al Eterno? Todo este tiempo que dedico a esto, o que lo pierdo el tiempo viendo la tele, estando en el Facebook, ahora lo voy a dedicar al estudio de su palabra. O sea, esos son ejemplos, ¿no? Entonces ahora, entendiendo esto, vamos a ver cuándo se celebra esta festividad. Entonces aquí es donde precisamente existe esta controversia o estas diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque la Torá no nos lo especifica al pie de la letra. Pero basado en esto, pues vamos nosotros a recurrir ahorita a ver qué es lo que dice la Torá, y después de ver el ejemplo de Yeshua. Entonces, nuevamente vamos a leer este mismo pasaje, pero ahora están aquí subrayados y remarcados los pasajes claves.
Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, daréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ok, ahorita esta la subrayo. ¿Por qué? Porque esta es para referirse a la primera ofrenda, a la ofrenda de la primera primicia, que es la que vimos, que es la palabra reshit, es la de la gavilla. Dice en el 11: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. Y aquí clave, cuando dice el día siguiente del día de reposo la mecerá. Ok, en esta fiesta, pues sabemos, esta semana va a haber 2 días de reposo. Uno va a ser el primer día de panes sin levadura, que dice la escritura que tanto el primero como el séptimo, pero pues el séptimo ya se pasa la otra semana. Son días de Shabbat, son días que no vamos a hacer trabajo alguno. Entonces está esta fiesta que independientemente del día de la semana que caiga, si es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo día, aún podría caer en Shabbat, es dedicado al Eterno, o sea, no trabajar, es Shabbat. Y la otra es el Shabbat del séptimo día. Entonces, así que muy seguido, casi siempre, va a haber 2 días de reposo en esa semana. Bueno, pero entonces aquí vamos a continuar. Dice en el 11: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahorita la misma escritura nos va a aclarar cuál es ese día. Dice en el 12: y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Donde quiera. 15: y contaréis, esto es clave, así importantísimo, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces está diciendo, empieza a contar el día después del día de reposo, después cuenta 7 semanas, y dice: y el día que le sigue al día de reposo va a ser el día número 50. Entonces, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Señor. Entonces, la controversia se lleva a cabo por la siguiente razón. Aquí vamos a ver en la Torá, donde el Eterno nos da en Levítico 23 las fiestas y las citas específicas que tiene con su pueblo. Vamos a empezar por las fiestas que son anuales, las que son una vez por año. Primero está Pesaj, esta fiesta de la Pascua, que es a los 14 días del primer mes. Después sigue Panes sin levadura, que es de los días 15 al 21, también del primer mes. Si te fijas, el Eterno nos cita con número de día y número de mes, o sea, específico. Entonces, Pesaj y Panes sin levadura. Después nos vamos a brincar, porque entran estas 2 que estamos revisando ahorita. Nos vamos a brincar a la que sigue, que es Yom Teruah. Yom Teruah dice que es el primer día del séptimo mes. Después sigue la fiesta de Yom Kippur, que es ¿cuándo? Exactamente, el día 10 del séptimo mes. Después Sukkot, que es ¿cuándo? A los 15 días del séptimo mes. Hay que estudiar estas son de cajón. Sukkot es a los 15 días del séptimo mes, es fiesta también por 7 días, pero dice que al final de la fiesta hay un día, el octavo día es Shabbat. Es un día extra, una festividad extra, conocida como Shemini Atzeret, pero es parte de pero sí que está junta a la fiesta de Sukkot, así como Pesaj y Panes sin levadura, que son 2 diferentes, pero realmente armonizan, son una sola. Entonces estas son todas las fiestas. Si te fijas, el Señor específicamente nos marca día, pues día exacto.
día de mes y día de día. Leno, y ahí entonces ¿dónde está la cuenta de oro? Ok, entonces es lo que vamos a ver. Entonces hay otra festividad que también viene en Levítico 23, que es la fiesta de Shabbat. De hecho con esa empieza, pero esa, el Eterno, ahí el Eterno nos pone una fecha específica. Pues ahí si nos fijamos dice que es nomás el séptimo día de cada semana. ¿Por qué será que el Eterno en la fiesta de Shabbat nos dice, oiga, pues los voy a citar el octavo día del mes primero, después el día 15 del mes primero, después el día, no sé, 22 del mes primero y así sucesivamente? Pues porque está cambiando constantemente. Entonces, con que te diga el séptimo día de cada semana, con eso ya entiende, pues nos damos por entendidos. ¿Por qué? Porque varía, ¿verdad? O sea, no va a ser siempre las mismas fechas, va a variar. Entonces, tomando eso en cuenta, que el Eterno en las que son una vez al año fue muy específico, y en la otra que incluye ahí, que varía la fecha, no te da fecha porque cambia. Entonces, ¿por qué será que en las primicias y en Shavuot no nos da fecha? Hay dos opciones. Una es que el Eterno pues, se le olvidó, o sea, dijo, ay, híjole, no les dije esto. Dije, bueno, pues esperemos ahí que alguien entienda y ya le ponga la fecha. Esa sería una opción. La verdad, sí, a mi entendimiento y al ver así esto, esa es la primera opción. También la otra opción es que sea al igual que Shabbat, algo que no es exactamente igual cada año. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a poner a prueba. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Está medio pequeño. Bueno, aunque se vean los números. Aquí tenemos este es el calendario bíblico, el calendario hebreo el calendario judío actual, el de este año. Si alcanzan a ver aquí arriba, pues le puse Abib 5774. En la parte de arriba, no sé si alcanzan a ver aquí, como está tan pequeña la letra, nada más le puse aquí para que nos basemos en las dos pistas que nos da, que es Shabbat, que está aquí en la extrema derecha, y el primer día, que nosotros conocemos como domingo, ¿no? Pero el primer día aquí, ¿por qué? Porque nos dice que en la semana de panes sin levadura, dice, empieza a contar el día que le sigue al día de reposo, y después van a pasar 7 días de reposo, y el día que sigue al día de reposo va a ser el 50. Entonces, este año, pues la fiesta de Pesaj va a ser, digo, el día 14. La Torah dice que es el día 14, siempre, sí, está siempre el 14. El día 15, pues empieza panes sin levadura, ese siempre lo acabamos de ver. Y el Shabbat, lo que ahora sí que en el judaísmo se acostumbra es que pasando este día 15, inmediatamente se empieza a contar aquí en este 16 la cuenta del Omer. Les voy a decir uno de los motivos por la cual a mí de entrada no me gusta, y tiene que ver con Yeshua. Yeshua, pues como sabemos, él es nuestro cordero de Pesaj, y él pues entrega su vida y es crucificado el 14. Entonces la escritura es muy clara, dice 3 días y 3 noches estaría sepultado. Entonces así nunca cuadraría. Si es el 16 del mes de Abib, y si realmente todo lo que acabamos de leer, que Yeshua es las primicias, de que el Eterno desde el principio nos manda el mensaje, pues entonces siempre estaría medio raro, ¿no? O sea, vamos a celebrar las primicias y Yeshua es las primicias, y no seguimos esa secuencia de los 3 días o nada, que ahorita vamos a ver que no siempre entonces va a ser 3 días, pero vamos a ponerle énfasis no en tanto en cuántos días han pasado, sino en el día en el que cae. Entonces este día 16 es cuando comúnmente se acostumbra, pero ahorita no vamos a tomar eso en cuenta, sino porque así no nos cuadraría de que pasen 7 Shabbats y al siguiente día es el primero de la semana y el número 50, y no cuadraría más que una vez como cada 7 años. Entonces vamos a ver esta otra posibilidad, como sí cuadraría con lo que está escrito y lo que estamos leyendo, es de que aquí empieza panes sin levadura, entonces nos esperamos al día de reposo, o sea, el Shabbat semanal, y luego el siguiente día, que es el primer día de la semana, llevas la ofrenda
al Eterno, o sea, es decir, mecer la gavilla, y a partir de aquí se empiezan a contar los 50 días. Pero ¿qué pista te dice? Porque pasen 7 días de reposo, y el octavo va a ser ya el día 50. Entonces aquí se presenta la ofrenda. Después aquí pasa el primer Shabbat. Vámonos al siguiente mes. El segundo Shabbat, tercer Shabbat, cuarto Shabbat, quinto Shabbat, sexto Shabbat y luego séptimo Shabbat. El séptimo Shabbat caería el día 9 de Sivan. Entonces eso quiere decir que ahí han pasado 49 días, porque 7 por 7 49, y el día siguiente, al día de reposo, que es el primer día de la semana, va a ser el día número 50. Ahí siempre va a funcionar, siempre va a caer perfecto en cuanto lo acabamos de leer. De la otra manera, lo que se dice es de que pues se empieza a contar a partir del día 16 del primer mes, el 16 de Abib, y después siempre va a caer el día número 50 en el 6 de Sivan, que es lo que se acostumbra, el 6 de Sivan, ese día es Shavuot, y si es así, pues al Eterno se le olvidó incluir la fecha ahí, o la otra cosa que no cuadra es de que no, por ejemplo el 6 de Sivan, este día va a caer en el cuarto día de la semana, pues ahí ya no cuadra con lo que dice la Escritura, que es el día número 50, va a ser el día que sigue al séptimo día de reposo. Entonces, esa parte pues es lo que nos dice la Escritura, eso es bien, bien claro, eso nada más tenemos que sacar la cuenta, para que el día 50 sea el día de Shavuot, el día que hay que presentar la ofrenda de los 2 panes. Ahora, yo sé que hay que los que tienen la convicción, lo importante aquí es tener uno la convicción, no importa tanto de que ya lo celebró el día que no era, o eso no, sino nosotros vamos a celebrarlo el día en el que mediante la Escritura y el testimonio de Yeshua tengamos la convicción de que sí es. En este caso, los que dicen de que pues bueno, va a ser el 6 de Sivan, sí, se acostumbra a decir pues que es porque hay otras traducciones más antiguas ahí de la Septuaginta, que hay algún cambio, que probablemente haya un cambio, que aquí a lo mejor estas traducciones no son muy adecuadas, pero sin embargo, pues vamos a ver, aquí cuadra perfectamente, pero para despejar dudas, ¿cuál es la mejor forma para irnos a los orígenes, que es lo que se hizo al principio, y definitivamente irnos a Yeshua? En los orígenes, que es lo que el principio nos mostró, que las primicias es la creación del Eterno. Desde el principio Él da sus primicias para con nosotros, desde el principio Él da lo mejor de lo mejor que tenía. ¿Y en qué día empieza a hacer eso? Lo empieza a hacer en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque si vamos a presentar esta ofrenda al Señor, que son nuestros mejores frutos, vamos a ir a cortar los mejores frutos que tenemos en Shabbat y en Shabbat se los presentamos. Pues no, o sea, Shabbat es un día de reposar y apartar para el Eterno, no es un día de ir a recoger lo que tengas para ofrecérselo al Eterno. No, eso hay otros días de la semana para hacer esto. Este día es santificar y guardarlo para el Señor. Ahora, entonces, si no es el séptimo día, porque el séptimo día no es para trabajar, sino para dedicarlo, para profundizar, para apartarlo y santificarlo para el Eterno, ¿será que le podamos llevar las primicias? Pues ahí yo creo que el quinto día, sí, yo creo que ya tengo que hacer el primer día de la semana algo, el segundo día, como para el tercer o cuarto día ahí nos vemos. Cuando es algo que no es muy importante, pues ahí nos vemos el miércoles o el jueves. Ahí cuando te dicen, híjole, a ver si el jueves, así quiere decir que no eres muy importante, la verdad. Cuando te dicen, híjole, ¿sabes qué? Se me olvidó el lunes, ahí nos vemos a primera hora, eso sí es importante. Entonces, si vamos a llevar las primicias y lo mejor al Eterno, ¿cuándo lo tenemos que llevar? En el inicio, porque está llevando primicia, es Reshit, que es principio. Estás llevando el principio de lo que tienes, lo mejor de lo que tienes, lo tienes que presentar al principio, en el mejor momento. Entonces dice aquí, lleva tus primicias al Eterno, lo mejor que tienes, es lógico que sea el principio de semana, es decir, Reshit. Bueno, eso es lo que nos dice la Torah. La Torah nos dice, y cuadra y cae, que la fiesta de
Bijurim, que se le conoce, estas primicias, de acuerdo a lo que leímos, es el día que sigue, empieza en el primer día de la semana, que el primero, bueno, de aquí sería el octavo día. El octavo que representa es un nuevo inicio, que es lo que está haciendo el Eterno aquí, lo está sacando de la esclavitud para purificarlos y darles un nuevo inicio instruido en la Torah. Entonces empieza y termina en el octavo día, es decir, es un nuevo inicio, pero son 50, que es el otro inicio, el inicio de perfección, porque está relacionado al año de jubileo, de que te va a dar un inicio nuevo, en las mejores condiciones, un inicio de libertad, para que ya no tengas deudas, que era el año de jubileo. Ya las deudas pasaron, el año del jubileo vas a perdonar todas esas deudas, vas a ser libre, y todo eso tiene el sello de Dios de que sea en una nueva vida, que la nueva representa el 8, que es el primer día de la semana. Entonces ahora vamos a ver a Yeshua. Si Yeshua es la primicia y representa el cumplimiento de toda la Torah, y si es el cumplimiento de las festividades, pues lógicamente vamos a ver en qué día es cuando Yeshua resucita, que es el día de las primicias. Y es por eso que les decía la pregunta, ¿cuántos de aquí piensan que Yeshua resucitó en domingo? ¿Cuántos de aquí piensan que Yeshua resucitó en Shabbat? Pues hay que ver con la escritura en mano, a ver qué es cuándo resucita. Una de las pistas está en Marcos 16, del 1 al 6. Dice, cuando pasó el día de reposo, dice, ¿cuándo qué? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto en una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces aquí nos dice que pasando el día de reposo, ellos compraron las especies. Ahorita nos vamos, sí es el día de reposo cuando ya estaba resucitado aquí Yeshua, pero aquí en lo que vamos a poner la atención en lo que está subrayado, que dice que el día de reposo, después del día de reposo compraron. Pero ahora vamos a leer Lucas, de acuerdo a Marcos, después del día de reposo compraron las especies. De acuerdo a Lucas 23:55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, o sea las mismas, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Dice, y vueltas, o sea, ya que fue puesto su cuerpo, pues se regresaron a su casa, dice, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. De acuerdo aquí, ¿esto es también después o parece que es antes? Antes, exactamente. Aquí, de acuerdo a Lucas, pues compraron y prepararon las especias antes de Shabbat. Y la otra era Marcos 16, del 1 al 6. De acuerdo a Marcos fue después de Shabbat, de acuerdo a Lucas fue antes de Shabbat. Entonces, exactamente. Entonces aquí, ¿qué es el problema? Una de dos, no se pusieron de acuerdo y ya la regaron y evidenciaron que todo es una mentira. Esa es una opción que yo creo que aquí todos estamos seguros que eso no va a ser, que hay algo que no estamos viendo. O la otra opción, para esa opción vamos a ir analizando aquí paso por paso de uno de los pasajes que leímos, que está en Lucas 23:53. Y vamos a leer hasta Lucas 24:2. Aquí, como podemos ver en este pasaje de Lucas, dividí la lectura en 5 colores. Cada uno de estos días, cada uno de estos colores va a ir representando un día. Entonces, acompáñenme, vamos a poner aquí atención. Dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación. ¿Ahí de qué día está hablando?
Exactamente, de Pesaj, del día 14, del día que Yeshua, que es nuestro Cordero de Pesaj, fue crucificado y que muere. Era día de preparación. ¿Preparación para qué? Para el siguiente día, que era el primer día de panes sin levadura, que es Shabbat, o sea, preparación para Shabbat. Ahora dice, vamos a ver ahora aquí en la parte azul, dice, y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Pues el del día 15, que es Shabbat de panes sin levadura. Y es el día siguiente, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, ellas llegaron ahí antes del día de reposo, dice, y después todavía, ahorita vamos a ver cómo ya se está acabando el tiempo y ahí les agarra ya el día de Shabbat. Dice en el 56, dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. O sea, ustedes creen que bueno, ya regresaron y ahí en pleno Shabbat se fueron y compraron especies aromáticas y ungüentos. No, o sea, dice, y vueltas prepararon las especies aromáticas y ungüentos. Eso fue el día 16, o sea, el 14 estuvieron ahí, vieron cómo sepultaron a Yeshua. El día 15 pues regresan a su casa y el día 16 compran las especias. Y dice, ahora en el área verde dice, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, el día 17 compraron las especias antes de Shabbat. ¿De cuál Shabbat se está refiriendo? Se está refiriendo del Shabbat semanal. O sea, compraron las especias, las prepararon, ya las tenían listas, después guardaron el día de reposo, no dijeron, ay, como murió Yeshua, ya el Shabbat ya no vale. Es una tergiversación terrible, que ya que se cambió el día, toda una teoría sin ningún fundamento. Shabbat, Yeshua siempre guardó el Shabbat. Cuando resucita Shabbat, después de su resurrección, sus discípulos siguieron guardando Shabbat, y ese es el mandamiento, porque la palabra del Eterno es eterna también, no cambia. Entonces, y ahora guardaron el día de Shabbat, como lo dice el mandamiento, como lo dice, separados. O sea, guardaron el día convocados, instruyéndose en la palabra. No porque murió Yeshua dijeron, bueno, pues ya no vamos a guardar Shabbat, vamos a ver ahí afuera de la tumba de Yeshua. No, lo guardaron como manda el mandamiento. No melajá, no trabajaron. El 24:1 después dice, entonces ahora sí, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Cuándo las habían preparado? Antes de Shabbat. Desde traducido en nuestro calendario aquí como el viernes, ¿no? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces ya cuando llegaron, el primer día de la semana, pues ya llegaron ya en el día, ya para ese entonces pues no estaba el cuerpo de Yeshua. Entonces, de acuerdo a Lucas, que nos dice que compraron las especias antes del Shabbat, se está refiriendo al Shabbat semanal del día 17. De acuerdo a Marcos, que nos está hablando que después del día de reposo compraron las especias, nos está hablando del Shabbat de panes sin levadura del día 15. Así es que no es que no se pusieron de acuerdo, no es que esto sea mentira. Lo que pasa es que no estábamos entendiendo o viendo, poniendo atención que en la semana había 2 Shabbats. Lo que esto ocasiona es que nos facilite para avisarnos el día en el cual fue el 14, el día en el cual Yeshua murió. ¿Por qué? Porque cuando compran las especies está precisamente entre los 2 Shabbats, por lo cual forzosamente Yeshua pues muere el día 14, tal y como lo marca la Escritura. O sea, todo está relacionado, todo está perfecto. Ok, entonces ahora vamos a ver, dice Mateo 12:40, porque como palabras literales de Yeshua, de cuándo habría él, qué sería de él profetizando su propia sepulcro. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Entonces, hace rato mencionábamos para Yeshua, ¿cuánto era un día? 12 horas, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahorita ya tenemos claro que el día 14 muere Yeshua. Dice la Escritura que era cerca de la hora novena, que es en nuestro tiempo, pues a las 3 de la tarde aproximadamente. Muere Yeshua a las 3 de la tarde.
y es sepultado al final del día. ¿Cómo sabemos que al final del día? Porque vemos en pasajes, sí, el 54, así es. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Imagínense, entonces estaban justamente ahí, se murió el día 14, que bueno, para entenderlo, aunque sabemos que fue la tarde y la mañana un día, que el día en el calendario bíblico no empieza como nosotros, sino empieza en la tarde, pero para motivos de verlo así, de una manera pues práctica, vamos a ver que el miércoles, es el miércoles cuando muere, y dice que muere, bueno, si es alrededor de las 3 de la tarde que muere, y después de las 3 de la tarde lo bajaron y apenas alcanzaron a sepultarlo cuando ya de plano, ya de hecho ya se estaba terminando el día, ya cuando le cierran, y eso prácticamente pues se termina el día en esa sepultura, pero estamos leyendo que termina el 14, cierra el 14 sepultado, pero ahora ¿qué tiene que pasar? Dice, ahora tienen que pasar 3 días y 3 noches. Entonces inmediatamente pues ahí empieza el día en cuanto lo sepultan, y el día 15 es el primer día y la primera noche. El día 16, que es cuando compran las especias, son otro día y otra noche, van 2. Después el Shabbat del día 17, el Shabbat semanal, es el tercer día, que es otro día y otra noche. Entonces ahí se cumplen los 3 días y las 3 noches al terminar el Shabbat semanal, para que en cuanto empieza el primer día de la semana, que es el día de las primicias, que es el día de un nuevo inicio, que es cuando van las mujeres, ya más tarde, pero ya había resucitado. ¿Por qué? Porque resucita el primer día de la semana, como los primeros frutos que ha de ver. No va a resucitar en el último día de la semana, va a resucitar al principio. Entonces, del 14 al 18, que entre miércoles, nuestro pensamiento, nuestro calendario, entre miércoles y domingo, es cuando él está sepultado, el 15, el 16 y el 17. Es importante pues para la observancia de esta festividad, para el entender la profundidad que hay dentro de esta festividad de las primicias. Yeshua, como las primicias que es, pues es inmediatamente después del Shabbat, pero no del Shabbat de días de panes sin levadura, sino del Shabbat semanal. Entonces hay quienes argumentan, bueno, no, pues como se murió, como Yeshua murió el miércoles y todavía lo alcanzaron así a sepultar antes de que se acabara el día de reposo, pues realmente ese ya cuenta como un día. Entonces ya tuvo que nacer en Shabbat, o sea, hay quienes dicen así, pero ahí es donde derribamos utilizando la interpretación de Yeshua para día. Dice Juan 11:9, respondió Yeshua, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, refiriéndose a las 12 horas que tiene el día. Entonces, cuando Yeshua está hablando de 3 días y 3 noches, pues está refiriendo a días de 12 horas, tal y como él lo interpretaba. No tratar de forzar interpretaciones de, bueno, pues ya 2 horas, ya como que ya entra el día, o 1 hora, o 20 minutos, sino días de acuerdo a la Torah y de acuerdo a la Torah hecha carne, que es. Así como vemos que muere y te dicen murió ya cuando ya el día ya prácticamente estaba empezando el próximo día apenas, y la libraron, metieron el cuerpo, le cerraron casi cuando cerraron ahí el sepulcro, ¡pum!, ya era el otro día, ¿no? Entonces ahí pasan 3 días y 3 noches, igual así, en cuanto, casi cuando termina Shabbat y empieza el otro día, el primer momento así en esa separación es cuando resucita, pero sí, como dice Ruth, sería como ahorita más o menos. Realmente Yeshua sí guardó Shabbat, ahorita termina el Shabbat y ya resucita. Ándale, así es. Así está en la tumba, guardó Shabbat. Sí, entonces, pero desde ahí, esto sí es muy importante mencionar, o sea, ahí sale toda una tergiversación y basada en ningún fundamento bíblico de que, ahora ya como resucitó el primer día de la semana, ahora vamos a guardar el domingo, y eso no es ni bíblico, es antibíblico completamente. ¿Mande? Si no, nada, no tiene absolutamente nada que ver.
Entonces, si se fijan, el calendario de actividades es algo que quise plantear desde ahorita, porque en el calendario de actividades, pues ahí yo lo puse cerrando Shabbat, terminando Shabbat. Entonces sería ahorita. Ahorita, exactamente. Ahorita es el primer día de la semana, o sea, terminando Shabbat, cerrando Shabbat, poder nosotros celebrar juntos así y pues viendo lo que representa tan importante ser una fiesta suave. No, pues y ofrecerle. Y más por lo que dice aquí en este pasaje, ya estamos a punto de terminar. Dice Deuteronomio 16, del 16 al 17: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, es decir, ahora, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Qué característica tienen estas 3 festividades? Que es en los tiempos de cosecha. Entonces el Eterno te está convocando a que cada vez que haya cosecha, que Él provea para nosotros poder llegar delante del Señor con esa ofrenda. La cosecha, pues ya vimos que es representativa de la cosecha de los hombres, de la palabra de Dios, de los remanentes que han de salir de entre las naciones. Entonces vamos a continuar leyendo. Dice: y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Entonces vemos aquí que somos convocados, y vemos aquí que es una fiesta de traer ofrenda al Señor, y no cualquier ofrenda, no como a veces estamos acostumbrados tristemente decir: híjole, no, pues ahorita en cuanto pase esto y ahora sí, pues al Señor sí ya le voy a dedicar tal y tal día. El Señor no quiere eso, o sea, eso no es lo que está pidiendo. Está pidiendo las primicias, está pidiendo de hecho el primer fruto de las primicias, la primera de lo que tú consideres que tienes mejor. Bueno, de esa parte, todavía lo mejor de esa parte, o sea, lo mejor de lo mejor está pidiendo el Señor. El Señor, si le vamos a ofrecer, vamos a ofrecérselo en verdad. Por eso dice la Escritura que Él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, o sea, adorándole de acuerdo a su palabra y de corazón, dándole lo mejor al Eterno. Entonces, pues ahorita tenemos tiempo para pensar. De hecho, ese es el mandamiento, sacar la levadura, y aquí podemos ir meditando y viendo qué vamos a ofrecer a nuestro Elohim, a nuestro Dios, sabiendo que la cosecha que vamos a traer pues es representativo del hombre, y nosotros como hombres, como mujeres, también algunas de ustedes que son, ¿qué es lo que vamos a presentarle? Por último vamos a leer ese pasaje que leímos de Bereshit y todas las palabras que se desprenden de este mensaje, entre ellas Reshit. Vemos cómo en la misma escritura nos los va diciendo. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza, vemos que era Rosh, del cuerpo que es la nación de Israel. Él es el Reshit, es el principio, y el mejor, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, entendiendo que Yeshua es las primicias. Yeshua es desde el principio. Luego, Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo es bar, ¿recuerdan?, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces es tiempo de dar fruto al Eterno. ¿Qué fruto vamos a traerle en esta próxima fiesta de Bijurim, de las primicias? Y por último, y lo más impresionante de todo, es que dice, y leímos varias profecías, que dice que Yeshua es la primicia, es el primogénito de entre los muertos. Y vamos a ver Mateo 27:52. Dice: en cuanto resucita Yeshua, después de que Él, el primer día de la semana, que resucita, que es levantado por el poder del Ruach, que es levantado por el poder del Eterno, y resucita, y al resucitar se lleva delante del Padre, porque Él va al Padre, Él como el sacerdote que es, Él va a ofrecer las primicias, va a ofrecer
va a ofrecer los primeros frutos de la cosecha. Se lleva la cosecha de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David, de todos los que esperaban y vivieron esperando y no les tocó ver al Mesías.